Amén. Y hoy quiero responder una pregunta que quizás muchas veces nos hemos hecho, y es la siguiente: ¿cómo fueron salvas las personas antes de Cristo? ¿Cómo fueron salvas las personas en el Antiguo Testamento? ¿Sobre qué basaron su salvación? ¿Será que sobre sus obras? ¿O por medio de sus sacrificios? ¿O quizás por guardar la ley? Pues la Biblia dice en Hebreos 10:4: pues no es posible que la sangre de los toros y las cabras quite los pecados. Así que no fue por sus sacrificios, por los corderos que sacrificaron. En Isaías 64:6 dice: cuando mostramos nuestros actos de justicia, no son más que trapos sucios. Ante Dios, nuestras obras más bonitas son ante su santidad como un trapo sucio. Entonces tampoco fueron salvos por sus buenas obras. Entonces, debido a eso, como estaban bajo la ley, nosotros suponemos que quizás fueron salvos por guardar la ley. Pero la Biblia dice en Romanos 3:20: pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. Y en Gálatas 2:16 dice: pues nadie jamás será declarado justo. Y eso, declarado justo, significa salvo. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, si ellos no fueron salvos por sus obras, por guardar la ley, y tampoco por sus sacrificios, ¿cómo fueron salvos? Pues la salvación en el Antiguo Testamento, al igual que después de la muerte y la resurrección de Jesús, no es por guardar la ley, sino por la gracia de Dios. Efesios 2:8 dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en esto, es un regalo de Dios. Entonces toda la humanidad, tanto nosotros los que vivimos después de la cruz, como los que vivieron antes de la cruz en el Antiguo Testamento, todos somos salvos solo por la obra de Jesús en la cruz. Miren lo que dice Gálatas 2:16: sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa, eso es salvación, por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Entonces, nosotros que vivimos después de la cruz, somos salvos porque miramos hacia atrás lo que Jesús ya hizo. Pero los que vivieron antes de la cruz, ellos son salvos porque pusieron su fe en lo que Jesús iba a hacer. Nosotros miramos hacia el pasado, ellos miraron la cruz que estaba en el futuro. Apocalipsis 13:8 en la Reina Valera se refiere a Jesús como el cordero que fue inmolado desde antes de la creación del mundo. Eso significa que dentro de los planes de Dios, Jesús ya había sido predestinado como el único camino a la vida eterna. En Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación. Dios no ha dado ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos, sino solo en el nombre de Jesús. Ahora, debido a una interpretación de las Escrituras muy popular, conocida como el dispensacionalismo, muchos creen
que en cada dispensación Dios trata a su pueblo de manera diferente. Entonces, han dividido la historia de la humanidad en 7 dispensaciones. Una es la inocencia, está luego la conciencia, el gobierno humano, la promesa que tiene que ver con Abraham, la ley, la gracia y el milenio, no transmilenio, sino el milenio. Entonces, debido a esto, muchos creen que el Dios del Antiguo Testamento fue diferente al Dios del Antiguo Testamento. Muchos ven al Dios del Antiguo Testamento como un Dios bravo, como un Dios malo. Y al del Nuevo Testamento lo ven como un Dios bueno, todo tierno, como una vieja, todo así lindo. Pero eso no es cierto. En Hebreos 13:8 dice que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y en Malaquías 3:6 Dios dice: yo soy el Señor, Yahweh, Jehová, y no cambio. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos, porque el Dios del Antiguo Testamento es un Dios de gracia, igual al Dios del Nuevo Testamento. Y Dios siempre ha tratado a sus hijos con amor y con misericordia. La gracia de Dios es un pacto eterno. Él dice en Jeremías 32:40: y haré un pacto eterno con ellos. Nunca dejaré de hacerles bien. Pondré en el corazón de ellos el deseo de adorarme y nunca me dejarán. Esto está en el Antiguo Testamento, Jeremías 32:40. Y en Hebreos 13:20 dice que el Dios de paz, quien levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, y que ratificó un pacto eterno con su sangre. Entonces, Dios no ha tratado a su pueblo de manera diferente en cada dispensación, o en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Abraham, en el tiempo de Abraham y en tiempo nuestro. No, Dios siempre ha sido el mismo. Y esto que comparto hoy, lo comparto del corazón de Dios. O sea, Dios me lo puso de una manera muy fuerte, porque tristemente hoy muchos tienen un concepto equivocado de Dios. Y Él quiere que sepamos que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Que su gran marca es el amor, su misericordia. El perdón de los pecados no es un privilegio solo del nuevo pacto, sino también del antiguo. Y quiero leer una cantidad de versículos, y todas están en el Antiguo Testamento. El primero es el Salmo 103, versículo 3. Dice: Él perdona todos tus pecados y sana todas tus dolencias. En el versículo 8 dice: el Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y está lleno de amor inagotable. No nos reprenderá todo el tiempo, ni seguirá enojado para siempre. No nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos. Y tengan presente que esto fue escrito en el tiempo de David. Nuestro Dios es el mismo. Su pacto de amor es un pacto eterno. Y sigue diciendo: pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra.
Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. En Isaías 38:17 dice: has perdonado todos mis pecados. En Isaías 43:25 dice Dios: yo solo borraré tus pecados por amor a mí mismo y nunca volveré a pensar en ellos. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento es un Dios que también perdona. En Isaías 55:6 dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo, llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Y en Miqueas 7:18 dice: ¿dónde hay otro Dios como tú, que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre, porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. El placer de Dios es perdonar. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás a nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano, al mar del olvido. Ese es nuestro Dios. Entonces, el Dios del Antiguo Testamento también es un Dios de gracia, que se relacionó con su pueblo a través de la muerte futura de Jesús en la cruz. A partir del Nuevo Testamento, Dios se relaciona con nosotros a través de la obra ya realizada y completa de Jesús en la cruz. La diferencia entre el uno y el otro es que ahora el velo se rasgó y ahora todos podemos entrar con toda confianza al trono de la gracia. Pero tanto en el antiguo pacto como en este, nuestros pecados son perdonados por la obra de Jesús en la cruz. Ahora, claro que estoy hablando aquí acerca de salvación y no de santificación, porque en el Antiguo Testamento las personas trataron de agradar a Dios y de cumplir su ley con esfuerzos humanos, y eso fue imposible porque humanamente no se puede. Pero a partir de Cristo, esa ley fue escrita en nuestra mente y en nuestro corazón, y a partir de Jesús el Espíritu Santo pone en nosotros el deseo de ser santos. Y también dice Filipenses 2:13, el poder para hacer lo que a Dios le agrada. Esa es la diferencia. Entonces quiero que veamos algunos casos de salvación en el Antiguo Testamento. El primero es la salvación de Abraham. Dice Romanos 4 del 1 al 3. ¿Qué descubrió él? Y está aquí hablando acerca de Abraham, acerca de llegar a ser justos ante Dios. ¿Qué descubrió Abraham con respecto a la salvación? Pues que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. O sea, él andaría por el mundo diciendo: yo soy santo. Pero eso no fue lo que sucedió. Dice: pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras dicen: Abraham le creyó a Dios y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Esto es salvación. Ahora la pregunta es: ¿fe en qué o en quién? Ya lo voy a mostrar. En Gálatas 3:6 dice: del mismo modo Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo. Esto es salvación. Lo consideró justo debido a su fe, no a sus obras, no a sus sacrificios, no por guardar la ley, sino solo por su fe. Es más,
Las Escrituras previeron este tiempo en el que Dios declararía justo a los gentiles por causa de su fe. Dios anunció esa buena noticia, las buenas nuevas de que somos salvos por la obra de Jesús en la cruz. Dios se lo anunció a Abraham hace tiempo, hace más de 2000 años, 2000 años antes de la cruz, cuando le dijo: todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Esto nos muestra que Abraham tuvo una revelación de la obra de Jesús en la cruz y fue salvo porque creyó. En Juan 8:56 Jesús dijo: Abraham, el padre de ustedes, se alegró mientras esperaba con ansias mi venida y la vio. 4000 o 2000 años antes de la muerte de Cristo, la vio por revelación y se llenó de alegría. Esto claramente nos muestra que Abraham fue salvo porque creyó en Jesús. Pero veamos otro caso, la salvación de Moisés, porque él también tuvo una revelación de Jesús y debido a esa revelación estuvo dispuesto a sufrir por la causa de Jesús. En Hebreos 11:24 dice: fue por la fe, no por obras, sino por la fe, que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Consideró que era mejor sufrir, ojo, no por causa de ese pueblo pichurrio. O sea, lo que Moisés hizo, él no lo hizo por el pueblo, no. Aquí dice: prefirió sufrir por causa de Cristo. Lo que nos muestra que Moisés tuvo una revelación de lo que sería la cruz. Prefirió esto que poseer las riquezas de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y la gran recompensa no era la tierra prometida. La gran recompensa era la salvación. Moisés fue salvo porque 1000 y pico de años atrás creyó en Jesús. Él vio la cruz desde el pasado. Nosotros vemos la cruz desde el futuro. En Juan 5:46 Jesús dijo: si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero en el Antiguo Testamento ellos no tenían el privilegio nuestro de llevar una Biblia. Entonces la pregunta es: ¿cómo se enteraron de que Jesús era el Mesías? Pues, en primer lugar, por medio de revelación, proféticamente. Dios se le reveló a Abraham, a Job, a Moisés, a David y a los profetas. Y ellos vieron lo que iba a hacer Jesús en la cruz. Todas estas profecías mesiánicas las encontramos en Génesis, Éxodo, Levíticos, en el libro de los Salmos, en el libro de Job. Job habla de su Redentor. Yo sé que mi Redentor vive. En Isaías, Ezequiel, Jeremías. Pedro dijo en Hechos 10:43, de él, de Jesús, dan testimonio todos los profetas del Antiguo Testamento cuando dicen que a todo el que cree en él se le perdonará los pecados por medio de su nombre. Lo que nos muestra que en el Antiguo Testamento se predicaba acerca del Mesías y se les decía: su salvación está en el Mesías, no en guardar la ley.
La profecía más clara de todos está en Isaías 53. Y precisamente tiene que ver con lo que celebramos mañana. Dice: mi siervo creció, refiriéndose a Jesús. Jesús creció en la presencia de Dios el Padre, del Señor, como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia Él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Para los que creen que están experimentando el dolor más profundo, Jesús fue conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que Él cargó. Fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, para que nosotros pudiésemos ser salvos. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Jesús los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Al ser condenado injustamente se lo llevaron, pero lo hirieron de muerte por la rebelión de mi pueblo. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie, pero fue enterrado como un criminal. Fue puesto en la tumba de un hombre rico. Isaías lo vio tal como sucedió. Formaba parte del plan, del buen plan del Señor, aplastarlo y causarle dolor. Sin embargo, cuando su vida sea entregada en ofrenda por el pecado, tendrá muchos descendientes. Se refiere a nosotros, la iglesia. Disfrutará de una larga vida, y en sus manos el buen plan del Señor prosperará. Y cuando vea todo lo que se logró mediante su angustia, quedará satisfecho. Cuando Dios nos ve a nosotros, o cuando Jesús nos ve, Él se siente complacido. Y a causa de lo que sufrió mi siervo justo, hará posible que muchos sean contados entre los justos. Ahí está el mensaje de la salvación predicado en el Antiguo Testamento. Todos somos salvos por gracia, por la obra de Jesús en la cruz. Ahora, ellos también supieron acerca del Mesías porque pasaban el mensaje de voz a voz, de una generación a la otra. Y esto fue lo que Pablo dijo en Hechos 26, cuando se defendía ante el rey Agripa. Él dijo: ahora se me juzga por la esperanza en el cumplimiento de la promesa que Dios le hizo a nuestros antepasados. Los antepasados tenían la esperanza del Mesías viniendo, y su salvación era por esa esperanza. Pero también, en tercer lugar, ellos supieron acerca del Mesías por el cordero que sacrifica, los corderos que sacrificaban cada vez que ofrecían sus holocaustos a Dios. Estos corderos eran como un cuadro
que les mostraba lo que iba a suceder cuando Jesús iba a morir en la cruz. El primer cordero que fue sacrificado por Dios mismo, y lo hizo para tapar la desnudez de Adán y Eva, pero también lo hizo para expiar su pecado. O sea, hubiera sido más fácil para Dios tapar la desnudez de ellos con flores. Imagínense, se verían hasta más bonitos, hawaianos. Pero ¿por qué mató un cordero? Porque sin derramamiento de sangre no hay expiación de nuestros pecados. Por eso en Génesis 3:21 dice: el Señor Dios hizo ropas de pieles de animales para Adán y su esposa. Ahora, a partir de este momento encontramos en la Biblia una cantidad de sacrificios de corderos, y todo esto se hizo como un símbolo de lo que llegaría a ser Jesús, el Cordero de Dios, que moriría como sacrificio único por el pecado de toda la humanidad. Por eso encontramos a Noé levantando un altar, encontramos a Abraham haciendo lo mismo, a Jacob, a Moisés, a Samuel y a David, y ofreciendo sobre esos altares corderos con dos propósitos: para expiar los pecados, pero también para adorar a Dios. Y antes de salir de Egipto, Dios instituyó en el pueblo de Israel la Pascua como una celebración que ellos tenían que hacer cada año. Y en esa celebración sacrificaban un cordero, que era un cuadro, un símbolo de lo que sería Jesús, el cordero que sería inmolado. Y por esa razón, cuando Juan el Bautista vio a Jesús, él dijo a la gente: miren el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto se canta desde Juan 1:29. Y este es un gran versículo. Ya no hay que sacrificar corderos, porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado de todo el mundo. Desde Adán hasta hoy, todos somos salvos por gracia. Ahora, antes de su muerte, Jesús celebró con sus discípulos la última Pascua. Esto lo encontramos en Lucas 22:14. Dice: cuando llegó la hora, Jesús y los apóstoles se sentaron juntos a la mesa. Recuerden la Pascua. Y lo celebraron tal como se hizo en el libro de Éxodo. Ahí estaba el cordero que habían sacrificado. Y Jesús dijo: he tenido muchos deseos de comer esta Pascua con ustedes antes de que comiencen mis sufrimientos. Pues ahora les digo que no volveré a comerla hasta que su significado se cumpla en el reino de Dios. Lo que nos muestra que detrás de la Pascua había un significado para este tiempo. Y al decir esto, Jesús estaba diciendo que Él era el Mesías, que la nación de Israel estaba esperando, y que la salvación de todo el pueblo de Israel antes de la cruz era por lo que Él iba a hacer en la cruz. Pero a partir de este día, Jesús instituye el pan y el vino como algo que hacemos para recordar la muerte y la resurrección de Jesús. En el Antiguo Testamento se hacía con un cordero. La última celebración de la Pascua la tuvo Jesús con sus discípulos. Y dice en Lucas 22:17, con respecto a Jesús: luego tomó en sus manos una copa de vino y le dio gracias a Dios por ella. Y entonces dijo: tomen esto y repártanlo entre ustedes,
pues no volveré a beber vino hasta que venga el reino de Dios. Y luego tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Y luego lo partió en trozos, lo dio a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y después de la cena, dice que tomó en sus manos otra copa de vino y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. Y esto es lo que vamos a celebrar hoy. Y por eso quiero invitarles a que se pongan de pie, porque muchas veces celebramos esto y para algunos se convierte como en un rito, pero no entienden el valor tan profundo que hay en esto. Jesús dijo que debemos tener mucho cuidado al celebrar la cena, porque por hacerlo a la ligera muchos se están enfermando, incluso algunos mueren. Porque esta es señal del nuevo pacto. Y yo quiero que hoy, al participar de la cena, lo hagamos tal como lo hizo Jesús. En primer lugar, Él tenía gran deseos de celebrar esto. Y quiero que usted tenga ese deseo. Y dice que Jesús tomó un poco de pan y dio gracias a Dios por él. Yo quiero que usted tome su pan y le dé gracias a Dios. Y Padre Dios, hoy te damos gracias por el cuerpo de Jesús, que fue golpeado, pisoteado, que recibió 39 latigazos, que fue despreciado, y todo por amor a nosotros. Que podamos hoy entender que nuestra salvación no es por obras, no es por guardar las leyes, no es por nuestros sacrificios. Somos salvos por gracia. Que podamos entender hoy ese mensaje, el regalo de la salvación, y que podamos, Señor, vivir siempre agradecidos. Y el Señor lo entregó a sus discípulos y dijo: esto es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y vamos a participar todos. Señor, hoy hacemos esto recordando tu sacrificio en la cruz, y te damos gracias. Y dice: después de la cena, tomó en sus manos otra copa de vino. Tomó 2 copas ese día. Y en esta ocasión, la segunda vez, la primera vez lo hizo simplemente para dar gracias, y les dijo que no volvería a beber vino, sino hasta que venga el reino de Dios. Pero en esta ocasión él dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre, la cual es derramada como sacrificio por ustedes. El nuevo pacto no quiere decir que Dios cambió, no, Él es el mismo ayer, hoy, por los siglos. Somos salvos en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento por gracia. El nuevo pacto significa que hoy tenemos entrada al trono de la gracia de Dios Padre, y podemos entrar en cualquier momento sin ofrecer sacrificios, por medio de nuestra adoración y la alabanza. El nuevo pacto significa que todos nuestras enfermedades fueron clavadas en esa cruz. El nuevo pacto significa que el Espíritu Santo está en nosotros y que ha escrito en nosotros la palabra de Dios. Por eso hoy vamos a tomar la cena dándole gracias a Jesús por el nuevo pacto. Gracias, Jesús. La cruz es la llave que me permite cada día traspasar el velo y llegar
santo de los santos entrar. Y verte a ti, y verme en ti, y recibir tu gracia.